Modelado de sistemas eléctricos. Este recurso educativo nos permitirá conocer cuáles son los pasos necesarios para la elaboración de modelos matemáticos y analizar la respuesta de los sistemas eléctricos. Puesto que los materiales básicos de circuitos eléctricos que normalmente estudiamos en los cursos de física, este video será un recurso de repaso. En Física 3, nosotros conocimos las principales leyes básicas de los circuitos eléctricos, entre las cuales encontramos la ley de Ohm y las leyes de Kirchhoff. Acá vamos a ver cómo se elaboran los modelos matemáticos y el análisis que debemos realizar a la hora de resolver problemas relacionados a circuitos. También conoceremos conceptos relacionados a la potencia de la energía eléctrica. Daremos inicio con un breve repaso de los conceptos de voltaje, carga, corriente y fuentes de voltaje y de corriente. Además, explicaremos muy brevemente los elementos básicos de los sistemas eléctricos, que son los elementos resistivos, los capacitivos y los inductivos. Voltaje. El voltaje en los sistemas eléctricos es análogo a la presión en los sistemas hidráulicos o neumáticos. Esta es la fuerza electromotriz requerida para producir un flujo de corriente en un alambre. Análogamente, es como la presión que requerimos para producir un flujo de líquido o gas en una tubería. La unidad de voltaje es el volt y lo representamos con la letra V. La carga eléctrica es la integral de la corriente con respecto al tiempo. La unidad de carga es el coulomb. Un coulomb es la cantidad de carga transferida en un segundo por una corriente de un ampere. Esto es coulomb igual a ampere por segundo. En unidades métricas, un coulomb es la cantidad de carga que experimenta una fuerza de un newton en un campo eléctrico de un volt por metro. La corriente se refiere a la razón de cambio del flujo de carga. La unidad de corriente es el ampere. Si una carga de Q coulombs cruza un área dada en dt segundos, entonces la corriente I es igual a. En una corriente de un ampere, la carga transferida a razón de un coulomb por segundo sería igual a ampere igual coulomb sobre segundo. Si la carga positiva fluye de izquierda a derecha o la carga negativa de derecha a izquierda, entonces el flujo de corriente es de izquierda a derecha. Si decimos que I es positiva, el flujo de corriente es de izquierda a derecha. Si I es negativa, el flujo es de derecha a izquierda. Fuentes de corriente y fuentes de voltaje. Por fuente de corriente entendemos una fuente de energía que produce un valor específico de corriente, usualmente como función del tiempo. Esta es capaz de suministrar una corriente específica independientemente del voltaje a través de la fuente. Si un generador suministra la corriente en forma casi independiente del circuito conectado, se trata de un generador de corriente. Algunas fuentes de corriente comúnmente usadas en los sistemas eléctricos incluyen transistores y otras fuentes de potencia comerciales disponibles, diseñadas para corriente constante. Ahora vamos a hablar de las fuentes de voltaje. Son una fuente de energía que suministra un valor específico de voltaje en función de tiempo. Lo hacen en forma completamente independiente de la corriente. En otras palabras, es una fuente de potencia eléctrica en la cual el voltaje es independiente de la corriente consumida. Un generador que suministra una salida de voltaje que es casi independiente del circuito al cual está conectado se llama generador de voltaje. Algunos ejemplos de fuentes de voltaje son los generadores rotatorios, las baterías y los suministradores de potencia a voltaje constante. Estos se encuentran comercialmente disponibles, principalmente para sistemas electrónicos. Los símbolos en circuitos para una fuente de corriente y una fuente de voltaje
los podemos observar a continuación. Para una batería es posible suministrar un voltaje casi constante en bajas corrientes. Sin embargo, cuando estamos en presencia de altas corrientes, el voltaje de salida puede caer en forma considerable porque una parte de la energía química se convierte en calor. Por esto, una batería puede representarse mediante una fuente de voltaje pura y una resistencia interna, donde esta última causa las pérdidas por calor. En la siguiente entrega veremos los elementos básicos de un circuito. Arrancaremos con el concepto de resistividad. Allí hablaremos de la resistencia, la conductancia, las unidades fundamentales. Más adelante veremos el concepto de inductancia. Veremos cuál es la unidad fundamental, cómo se calcula el voltaje en un inductor y la corriente. Finalmente veremos la capacitancia. Veremos cómo es el modelo matemático para el voltaje del condensador y para la corriente en el condensador.